Ya, lo que nosotros alcanzamos a ver la clase pasada fue hacer un ejemplo práctico sobre las medidas de tendencia central, donde vimos cómo se aplicaba y cómo se calculaba cada una de las medidas de tendencia central. Es decir, lo que era la media aritmética, cómo era la mediana y cómo era la moda. Pero en este caso fue solo hasta acá, que era cómo se aplicaban cuando eran datos agrupados. Denme solo un segundo. Ya. Habíamos visto que la media aritmética, cuando los datos no están agrupados, lo único que teníamos que hacer era sumar los datos y dividirlo por la cantidad total de datos. Para la mediana había que ordenarlo de menor a mayor y buscar el valor que está en el medio. Si el valor que está en el medio me da un único valor, ese es el resultado exacto. Si me dan dos valores lo que están en el medio, que es lo que hacía con esos dos valores, los sumaba y los dividía en dos. Y para calcular la moda, lo único que hacíamos era buscar el valor que más se repetía, y eso era la moda. Nada más y nada menos que eso. Donde se nos complica el asunto es cuando cuando los datos no están agrupados. Cuando los datos no están agrupados, tenemos que usar fórmulas. Perdón, al revés. Cuando los datos están agrupados en tablas, ahí sí, tenemos que usar fórmulas. Donde la fórmula de la media aritmética usamos tres conceptos prácticamente, que uno es... uy, se me acaba de ir el nombre, a pesar de que lo estoy viendo. La marca de clase, que corresponde a la x sub i. Usamos la frecuencia absoluta, que corresponde a la f, y usamos el n, que corresponde a la cantidad total de datos. Esas son las tres cosas que se requieren saber para poder usar la fórmula. Y obviamente, donde algunos fallecieron cuando le explicó esto el profesor Patricio, usar el concepto de sigma, que significa sumatoria. Ya los voy a llevar a un ejemplo práctico, pero se los voy a mencionar primero la fórmula. En cambio, para la mediana, tenemos esta fórmula gigante que está acá, que dice que para la mediana necesitamos varias cosas. Primero, Li, que es Li, límite inferior del intervalo que estamos trabajando. Luego necesitamos n partido en 2, donde el n, como sabemos, es la cantidad total de datos. Luego tenemos esto de acá, f de i menos 2, perdón, menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior del intervalo que estamos trabajando. Luego tenemos f de la mediana, que es la frecuencia absoluta del intervalo que estamos trabajando. Y finalmente tenemos la t, que corresponde a la amplitud del intervalo que trabajamos. Como les digo, solo le estoy nombrando las partes de las fórmulas, ya lo vamos a llevar a lo práctico que va a ser más fácil de entender. Y finalmente, la moda, que también tenemos un Li, límite inferior, y acá tenemos dos conceptos, el concepto de D1 y el concepto de D2. Prácticamente D1 y D2 se refiere al intervalo que trabajamos menos el anterior, eso es D1, y D2 es el intervalo que trabajamos menos el que viene. Y tenemos la T, que es la amplitud. Esas son las fórmulas bien a grandes rasgos, pero vamos al tiro un ejemplo. Tengo un intervalo, perdón, tengo una gráfica de que está en tres intervalos, de 40 a 45, de 46 a 51, de 52 a 57, donde me dan la FI, la frecuencia absoluta, donde en el primer intervalo son 12, en el segundo son 15 y en el tercero son 4. Entonces, a este intervalo, o a esta tablita, le vamos a sacar las tres cosas: media aritmética, mediana y moda. Entonces, la media aritmética, como le acababa de explicar o de mencionar, necesitamos marca de clase, frecuencia absoluta y cantidad total de datos. La frecuencia absoluta la tengo, el 12, el 15 y el 4, y la n, la cantidad total de datos, lo puedo calcular. ¿Cómo lo calculo? Simplemente sumo los datos de la frecuencia absoluta, 12, 15 y 4.
Al sumar eso, me da que son 31 datos. Por lo tanto, el n es 31. Lo que me falta calcular es la marca de clases. Y obviamente hacerlo de la sumatoria, pero para hacer eso primero necesito la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La xy sola. Lo único que hago es, al intervalo, lo sumo y lo divido en 2. 40 más 45 me da 85, dividido en 2 me da 42.5. Eso es marca de clase. Hago lo mismo con el segundo intervalo. 46 más 51, que me da 87, perdón, 97, dividido en 2, 48.5, y 52 más 57, que me da 109, dividido en 2, que me da 54.5. Entonces, tengo el FI, tengo el XI. ¿Qué es lo que me falta hacer? Aquí me dice en la fórmula que esos dos valores están juntos, XI y FI. Recuerden que habíamos visto un concepto en el álgebra, que lo vieron en primero medio, que si yo tengo dos letras juntas, entre medio de esas dos letras hay un símbolo del por lo cual significa que tengo que multiplicar marca de clase, se multiplica con frecuencia absoluta, por lo cual queda 12 por 42.5, 510. 15 por 48.5, 727,5. 4 por 54,5, 218. Esa es la multiplicación. Y como me sale ese simbolito, que es como la M acostada, que se llama sigma, me dice que el resultado de esas multiplicaciones se suman todas. En otras palabras, lo que van a hacer es tan simple como sumar la columna. 510 más 727,5 más 218. Al sumarlas me da 1455,5. ¿Qué es lo que hago con ese 1455,5? Se divide por la cantidad total de datos, que son 31. Eso aproximadamente me da 46.95. Entonces, la media aritmética en este ejemplo que acabo de calcular es de 46.5. ¿Duda cómo se aplica la media aritmética o cómo se calcula? Recordemos que esto es materia de primero medio. Por lo menos esta parte. Ya, qué bueno, Elías. Recuerden que si no quieren hablar, no hay problema, me pueden escribir en el chat. Ya. Y como les digo siempre, en Zoom, si no dicen nada, yo estoy asumiendo que entendieron todo. Porque si no me dicen nada, no sé si no entendieron o no. Eso, así se calcula la media aritmética. En cambio, si yo necesito sacar la mediana, tengo que usar esta fórmula gigante que está acá. ¿Qué es lo primero que necesito para poder usar esa fórmula? Tengo que sacar sacar un concepto nuevo, distinto a lo que habíamos sacado. ¿Cuál es el concepto nuevo que necesito sacar, distinto al que habíamos sacado en la FI mayúscula, también conocido como la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cómo se sacaba la frecuencia absoluta acumulada? Recuerden que en el primer intervalo, la frecuencia absoluta queda exactamente igual. Es decir, si la frecuencia absoluta es 12, la frecuencia absoluta acumulada es 12. Para saber la que viene, ¿qué es lo que hago? Ese 12 que tengo, le sumo la frecuencia absoluta que viene, que es 15. Entonces, 12 más 15, 27. Y hago lo mismo nuevamente, 27 más 4 me da 13. De esa forma, saco la frecuencia absoluta acumulada en cada uno de los intervalos. Una vez que tengo sacado la frecuencia absoluta acumulada, lo que yo voy a hacer, siguiendo el orden de la fórmula, es sacar esto que está acá, el n partido en 2. ¿Qué era el n partido en 2? Son la cantidad de datos
que ya habíamos calculado anteriormente, que son 31, y se divide por 2. 31 dividido en 2, 15.5. ¿Qué voy a hacer con este 15.5? Voy a revisar, siguiendo el orden siempre de primer intervalo hacia el último, de la frecuencia absoluta acumulada, y veo 15,5 en el 12. ¿Me falta o me paso? Como me paso, porque el 15 es más grande que el 12, yo lo que hago es no contar ese intervalo. No me sirve ese, paso al siguiente. 15,5 en 27, me falta para que el 15,5 sea 27. Por lo cual, el intervalo que me sirve es el segundo. Ese es el intervalo que voy a trabajar. ¿Por qué? Por favor, entiendan el concepto. Porque lo que me dice la frecuencia absoluta acumulada es que yo tengo los primeros valores que están entre el 0 y el 12, están en el primer intervalo. Los valores o la cantidad de valores entre el 13 y el 27 están en el segundo, y en el tercer intervalo están los valores entre el 28 y el 31. Y yo lo que busco es el 15,5. Entonces el 15,5, según lo que le acabo de decir, ¿en qué intervalo estaría? En el segundo. Ya. Tengo un intervalo que voy a trabajar, que es el segundo. Teniendo un intervalo, lo que toca ahora es lo más complicado para ustedes de cierta forma, que es reemplazar los valores que están ahí con la fórmula correspondiente. Según fórmula, lo primero que saco acá es límite inferior. Me voy al intervalo que estoy trabajando. Tengo el 46 y el 51. De esos dos valores, ¿cuál es el más pequeño? El 46. Por lo tanto, el límite inferior es 46. Luego tengo esto que está acá, n partido en 2. N partido en 2 nosotros ya lo calculamos, que fue lo primero que calculamos, que era 15,5. Luego, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular esto que está acá, el f de i menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que estamos trabajando. Si estamos trabajando en el segundo intervalo, ¿cuál es el que necesito? El del primero, por lo cual sería en este caso 12. Y aquí aparece el 12. Profe, ¿qué pasa si el intervalo que estamos trabajando el primero, y cuál sería el anterior? Si no hay anterior, es 0. Entonces ya tengo 3 de los 5 datos que necesito. ¿Qué me estaría faltando acá? Me estaría faltando f de mediana, que es f de mediana, la frecuencia absoluta en ese intervalo que estamos trabajando. Estamos trabajando en el segundo, entonces el valor que sería de la frecuencia absoluta en ese intervalo es 15, por eso aparece el 15 acá. Y finalmente, y no por eso menos importante, la t, que es la amplitud. ¿Cómo se calcula? En el intervalo, los dos valores los voy a restar. Siempre el mayor menos el menor. Entonces sería 51 menos 46 es 5. Y ahí aparece el 5. Antes de continuar, ¿alguna duda de cómo se obtuvieron y se reemplazaron esos valores? Traté de hacerlo con colores distintos para que Profe, ustedes yo no pudieran... entiendo. No sé quién dijo, no entiendo. Yo, la Krishna. Ya. Quería Krishna, lo único que hice fue reemplazar. Nada más. El detalle importante es cómo saber cuál es el intervalo que me sirve. Y de ahí nos Profe, yo vamos. me conecté recién y no caché cómo sacó el 15,5. Es lo justo lo que estaba a punto de recordar para que la Krishna, y sabiendo usted Millaray que acaba de ingresar, pudiera enchufarse con la materia. Así que, ¿cómo yo saqué el 15,5? Yo veo la cantidad total de datos. ¿Cómo veo la cantidad de datos? Sumando
la frecuencia absoluta, que es la F. Tengo 12, 15 y 4. 12 más 15 más 4 me da 31. La fórmula me dice que tiene que ser ese valor dividido en 2. Ese valor dividido en 2 es 15.5. Luego, ¿qué hago con ese 15.5? Yo tengo que sacar, según la tabla, los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Los valores de la frecuencia absoluta acumulada viene siendo esta tabla que está acá. La frecuencia absoluta acumulada, recuerden que viene siendo el primer valor, es el primer valor de la frecuencia absoluta, que es 12, por eso me queda 12. Para sacar el siguiente valor, ¿qué hago? El 12, le sumo la frecuencia absoluta que viene, 12 más 15, ahí aparece el 27, 27 más 4, y ahí aparece el 31. Una vez que saqué la frecuencia absoluta acumulada, verifico el 15.5. Voy siempre del primer intervalo hasta el último. 15,5. ¿Va a estar en el primero? No, porque el 12 falta para que llegue al 15,5. A mí me interesa uno que me sobre. Perdón, que me falte, no que me sobre. Ahí sí. Si voy al siguiente, al 27, 15,5, me falta para llegar a 27. Por lo cual, el intervalo que voy a trabajar es el segundo, por eso lo puse en celeste para que lo notaran ahí. Una vez que tengo claro cuál es el intervalo que voy a trabajar, simplemente reemplazo. Límite inferior, me voy al intervalo y veo cuál es del intervalo, cuál es el valor menor. 46, es el El límite inferior. 46. N partido en 2, que lo calculé, 15,5, menos f de i menos 1, es la frecuencia Que es el absoluta número acumulada anterior al al 27. anterior del que encontramos. Si el que encontramos, si usamos, es el 27, el anterior es 12, y ahí aparece el 12. Y si el primero se hace la ecuación sobre el primero, ese debería quedar en cero, ¿cierto? Exacto, exacto, Miguel. Luego me pide f de la mediana. ¿Qué simplemente hago? Veo la frecuencia absoluta en el intervalo que trabajo. El intervalo que trabajo al segundo, por lo tanto, es 15. Así que va a ser dividido en Y se 15. reemplaza. Y el último, que t es la amplitud. Se obtiene por la recta del intervalo, como dice ahí, Sí, del exactamente. 46,51. Del Y 51 usted menos dijo que el 46. mayor se pone primero para restar. Exacto, porque el resultado tiene que ser en positivo. Por eso primero va el mayor, luego va el menor. 51 menos Exacto, 46, 5. Y ahí está. exacto, entendí. Eso es el reemplazo. Nada más que eso. ¿Dónde se pueden confundir, aun cuando utilizan calculadora, es en el resultado? Lo primero que resuelven, obviamente, es la resta. 15,5 menos 12. Después de eso tienen dos opciones. O dividen y después multiplican, o multiplican o después dividen. Recuerden que la multiplicación y la división tienen el mismo orden de importancia. El resultado de eso les va a dar 1,16 periódico. Es decir, 1,16666666. ¿Qué hago con ese valor? Le sumo el 46 y me queda 47,166666. Lo voy a anotar acá. 47,16666. No me está anotando. 47,1666666. Ahí sí. ¿Y ¿Cómo me por qué da? sale 17 ¿Ah? al final? ¿Por qué sale Porque 47,17? les estoy a punto de hacer recordar eso. Si es mayor a un 5, se toma como un 7, ¿o no? A eso voy. Calmada, calmada, Milla. En estadística, por lo general se trabaja a 2 o 3 decimales. Si yo no les especifico qué tipo de decimal van a usar, ustedes van a trabajar a 2 decimales. En este caso, el 47,16, si yo lo quiero trabajar a 2 decimales, corto en el segundo decimal. El primer número que elimino, si es igual o mayor que 5, significa que a este número, al 6, le sumo 1. Si fuera el número menor que 5, lo dejo igual.
En este caso, como el primer número que elimino es mayor que 5, 47,16 se transforma en 47,17. Y ahí tenemos la mediana, que quedó aproximadamente en 47,17. ¿Duda, consulta, pregunta? La moda también tiene como Tiene una fórmula, fórmula, ¿no es cierto? tiene fórmula y la vamos a ver al tiro. Por eso primero preguntaba si había dudas sobre el promedio y la mediana, antes de ver la moda. Mm, Al menos yo lo entendí, profe. Ya, vamos bien entonces. Krishna, que tuviste problemas, Sí, no profe, enten- ahora sí entendí. Ya, qué bueno, Krishna. Vamos entonces a lo siguiente. La siguiente es la moda. La moda, la fórmula que se las puse ahí, es límite inferior, más de 1, partidos de 1, más de 2 por t. ¿Cómo diablos yo sé cuál es de 1, cuál es de 2? Porque ya sabemos cómo sacar el límite, el L1 y el t. Primero necesito saber cuál es el intervalo que voy a usar. Para saber cuál es el intervalo que voy a usar, me voy a la frecuencia absoluta, que tenemos el 12, el 15 y el 4, y veo cuál es la frecuencia absoluta más alta. La frecuencia absoluta más alta es el 15, que es el segundo intervalo. Por lo cual, el intervalo que voy a trabajar es el segundo. Por si acaso, es casualidad que la mediana y la moda tengan el mismo intervalo. No siempre va a ser así. Solo, como les digo, ahora da la casualidad que es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para sacar de 1, viene siendo la frecuencia absoluta del intervalo, que es 15, le resto el anterior. ¿Y el anterior cuál es? Es 12. Eso es de 1, 15 menos 12. Y para saber el de 2, viene siendo el 15 menos la frecuencia absoluta que viene. ¿Cuál es el que viene? El 4. Por El eso queda 4. 15 menos 4. Con esto yo veo que de 1 es 3 y de 2 es 11. Ya, ¿Sí? y con ¿eso sería todo o hay algo Con más? eso ahora yo reemplazo. Sabemos que estoy trabajando en el segundo intervalo, por lo tanto ese es el que tengo que ver para el límite inferior, que el límite inferior viene siendo el 46. Reemplazo de 1 y de 2 según la fórmula. Entonces me queda 3 partido 3 más 11 por la amplitud. La amplitud viene siendo 51 menos 46, 5. Ahí está el reemplazo de los datos de la fórmula. Y lo que hago ahora es resolver. Me queda 3 partido, 3 más 11, 14. Entonces me queda 3 partido en 14 por 5. Si usted resuelve eso, le queda 1,285714 periódico. Se lo sumo al 46, quedando en 47,285714. Nuevamente necesito aproximar. Segundo número decimal, veo que el primer número que elimino es 5. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con ese 28? Queda en 29. Por eso la moda es 47,29. Entendamos que lo más difícil de la mediana y la moda es saber cuál es el Eh, intervalo que estoy trabajando. Después de eso es solo reemplazar y calcular. sí. Duda con la mediana, con la moda y con el promedio media No, aritmética. ¿Cómo se calcula? por mí no hay problema, profe, entendí. Ya, qué bien. Bueno, como les dije, recuerden que esto es recordatorio de primero medio en todo caso. Sí, Mm, estamos claro que algunos no se acuerdan si tomaron desayuno hoy día, menos se van a acordar de primero medio. Tranquilo, eso nos pasa a todos. Sin mencionar que ustedes Yo están, ni me he levantado.
¿Quién como tú? Pero no te preocupes, prontamente vas a tener que levantarte para ir al colegio. Ya. ¿Qué vamos a ver ahora? No, eso son las medidas de dispersión. Eso se supone que lo vieron con el profe Patricio, pero se los voy a explicar ahora yo. ¿De qué diablo me sirven las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión es para analizar y ver qué tan dispersos, por eso se llama medida de dispersión, qué tan dispersos están los datos. Porque usted sabe de que no es lo mismo tener, por ejemplo, un promedio 4 teniendo dos notas 4 que tener un promedio 4 con una nota teniendo un 1 y un 7. Los dos casos el promedio es 4, pero si yo me voy a las medidas de dispersión, uno me indica de que, no sé, pues si lo primero se sacó un 1, después se sacó un 7, que fue un alumno que sabía pero fue flojo una vez, y en cambio la persona que se sacó dos notas 4 es una persona que es constante, le cuesta pero por lo menos se saca el 4. Entonces, para ese tipo de análisis nos sirven las medidas de dispersión. Véalo para variar, con el COVID. En el COVID nos dice el promedio nacional de personas que están enfermas. Pero cuando se dice, no, si hay una tasa de propagación de 2,5. Esa tasa, esa que dice cuánto una persona enferma a otra, vienen siendo medidas de dispersión. O por ejemplo con la PDT o la PSU, que digan, no sé, el promedio del colegio es de 500 puntos. El promedio de 500 puntos no significa que una persona sacó, que saque todos los que dieron la prueba del año pasado sacaron 500 puntos, no. Significa que perfectamente una persona pudo haber sacado 700 y otra 300. Y el promedio de esas dos personas son 500. O una persona sacó los 850 y en el mismo colegio otra persona sacó 150, que es por solo colocarle el nombre, y eso le dio el promedio del colegio de 500. Lo primero que tenemos es algo que se le llama rango. El rango es simplemente ver, cuando los datos están sueltos, es ver entre qué valores se mueve. Es decir, veo cuál es el valor más alto que está suelto y veo el valor que está más bajo del que está suelto. Y hago mayor menos menor y significa que está entre ese rango de datos. Vuelvo a insistir, esto es para los datos no agrupados. Porque acá voy a hablar de los dos casos, agrupados y no agrupados. Tenemos la desviación media, que viene siendo la desviación media, es ver, a ver, ¿cómo les digo? Tengo el promedio y la desviación media me permite ver qué tan arriba y qué tan abajo están los valores con respecto al promedio. Por ejemplo, si el promedio del curso en matemáticas es un 4 y me dice que la desviación en media es de 2, significa que tengo alumnos, el promedio es 4, pero tengo alumnos que tienen entre un 6 y un 2 de notas. Por eso la desviación media es 2. Entonces, ¿cómo se calcula? Cuando los datos no están agrupados, la fórmula es la marca de clases, le resto el promedio, dejo el valor en positivo, por eso está el valor absoluto, se suman todos esos datos y se divide por la cantidad de datos totales. Eso es cuando los datos no están agrupados. Cuando están agrupados, se multiplica por la frecuencia absoluta, cada uno de los valores. ¿Se entiende lo que acabo de decir, cierto? Solo estoy analizando la fórmula, yo tengo claro que cuando veamos el ejercicio ustedes lo van a entender. Me perdí, tío. ¿Me lo puede explicar de nuevo, por favor? Milla, súper simple. Mira la fórmula, nada más que eso. Las fórmulas son súper parecidas, de verdad, en serio, son súper parecidas.
La diferencia es la siguiente. La desviación media, se abrevia DM, es con valor absoluto. Esta fórmula que está acá es cuando los datos no están agrupados. La fórmula cuando los datos agrupados es la misma, fíjate que es la misma fórmula anterior, solo que está multiplicado por la frecuencia absoluta. Ahora me voy a análisis de fórmula. Conste acá, solo fórmula. Esta fórmula de acá es la fórmula de la desviación estándar cuando no está agrupada. ¿Por qué sé que es la fórmula cuando no está agrupada? Porque cuando está agrupada, está multiplicado por FI. Fíjese que en vez de valor absoluto, tengo ahora un elevado 2. Y ese resultado se saca en raíz. Mm, Eso es la desviación entiendo. estándar. Fíjense que acá, como les digo, acá tengo la fórmula para los datos agrupados y está el FI. Si los datos están sueltos, es sin ese FI. Si los datos están en una tabla, es con el FI. Y Y para al sacar la tener el FI, varianza, es lo mismo que la fórmula anterior, solo que está sin raíz. mm, Por eso yo les digo, entiendo. esto es solo mirando las fórmulas. En español, ¿para qué diablos me sirve esto? Que es lo que más cuesta entender. Yo les decía que la desviación media era para saber entre qué valores se está moviendo las notas con respecto al promedio. Ahora bien, aún así hay una pequeña variación. Esa variación se saca por medio de la varianza. ¿Y qué me hace la varianza? Me achica, en vez de decirme en general que el promedio de los valores se mueve además de entre el 2 y el 6, pensando que el promedio es 4, me dice, ya, mire, analicemos esto un poquito más. La variación entre notas ahora va a ser más pequeño todavía. Entonces, ¿cómo les digo? Estoy tratando de buscar un ejemplo que se pueda entender más simple. Ya, es como cuando ustedes van les dan las instrucciones de dónde vive alguien. Entonces les dicen, no, si, por ejemplo, el colegio queda entre la Papelera y Conchitoro. La Papelera y Conchitoro es un rango muy grande de valores. Entonces la variación lo que hace es achicar aún más esos valores. Y les dice, por ejemplo, la ubicación del San Luis Gonzaga 1, les dicen, ah, ya, mira, no, piensa que va a ser entre Conchitoro 1 a 2 cuadras más arriba. Acotamos de todo esto a esto que está acá. Eso es lo que hace la variación. Acota aún más los valores donde se puede encontrar. Es como que acota el promedio de valores. Vamos a un ejemplo para que se pueda entender. Tengo un intervalo de 0 a 2, de 3 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11, de 12 a 14. Y tengo 40, 25, 20, 10 y 5. Esos son los números de empleados. ¿Qué me están dando? En español, según los datos que yo tengo, me dan el intervalo y me dan la frecuencia absoluta. Porque recuerden que la frecuencia absoluta es cuántos casos ocurran en ese intervalo. En el primer intervalo hay 40, en el segundo hay 25, 20, 10 y 5 respectivamente. Si yo quiero sacar la desviación media, no se asusten porque acá ya está calculado, ¿qué es lo que necesito? Como los datos están agrupados, tiene que estar ese con el FI. Primero necesito sacar promedio. Para sacar promedio, voy a sacar marca de clase. ¿Cómo se saca la marca de clase? Se suman los dos valores, se divide en 2. 0 más 2, 2 dividido en 2, 1. 3 más 5, 8 dividido en 2, 4. 6 más 8, 14 dividido en 2, 7. 9 más 11 dividido en 2, 10. 12 más 14, que es 26 dividido en 2, 13. Saqué la marca de clase. ¿Qué es lo que me pide sacar promedio? Frecuencia absoluta por marca de clase.
4 por 1, 40. 25 por 4, 100. 20 por 7, 140. 10 por 10, 100. 5 por 13, 65. ¿Qué más me pide promedio? El promedio me dice, sume todo ese intervalo que acaba de obtener de la marca de clase con la frecuencia absoluta, que me da 415, y divídalo por la cantidad de datos. Da la casualidad que si yo sumo todos esos datos me da 100. Con eso, 445 partido en 100 me da que el promedio es de 4.45. Conste, acá lo único que acabo de sacar es la media aritmética. Una vez que tengo el promedio, recién ahora me voy a la desviación media. Para sacar la desviación media, ¿qué es lo que voy a hacer? Es que este 4,5 va a restarse a la marca de clase. Va a ser 1 menos 4,5, 4 menos 4,5, 7 menos 4,5, y así sucesivamente. Y anoto los valores en positivo. 1 menos 4,5 me da menos 3.45. Pero como tengo que anotarlo solo en positivo, es 3.45 en positivo. 4 menos 4,45 me da menos 0,45. Lo anoto solo en positivo, 0,45. Y así lo hago con cada uno de los valores. La marca de clases menos el promedio. ¿Qué es lo que le falta a la fórmula? Me dice que lo que me falta es multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Entonces me queda 3.45 por 40, 0,45 por 25, 2,25 por 20, 5.55 por 10, 8,55 por 5. Y esos son los valores que me da. Ahora, fíjense que me sale la sumatoria, la m acostada, el sigma. ¿Qué me significaba eso? Significa que la columna que acabo de calcular, la voy a sumar, me da 298,5 y lo divido por la cantidad total de datos. ¿Cuántos datos en total? Son 100. Entonces, 298,5 dividido en 100 me da 2,985. Aproximando al segundo decimal, fíjense que me queda el 5, entonces el 298 pasa a ser 299. Duda, consulta, pregunta, ¿cómo se sacó la desviación media? ¿Es tediosa? Sí, pero recuerden que pueden usar Sí, calculadora. Y como pueden usar calculadora, entendamos de que la estadística, el cálculo de la estadística es fácil. Pero como tiene no, muchos números, imagínense que se equivocaron en el promedio. Toda esta columna de acá necesitó el cálculo del promedio. Es decir, si se equivocó en el promedio, automáticamente todo lo que calculó acá está malo. O en su defecto, imagínense que se equivocó en la marca de clase. En vez de colocar 1, colocó 3. Se equivocó acá al principio, y eso lo necesitamos para sacar la media aritmética. Entonces se equivoca acá, la media aritmética está mala, por lo tanto, esto de acá está malo. Tengan mucho cuidado en eso. Porque como les digo, en esto de acá cometen un error al principio, se desmorona todo. Como en el Jenga. Sacan uno de los palitos de abajo y la torre se cae al tiro. Ya. Si se quieren adelantar,